La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Adalberto Blanco está con nosotros. Él es uno de los integrantes de la Mesa por la Seguridad Alimentaria. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto, Adalberto. Gracias por la invitación, aquí corriendo por el tráfico, como siempre. ¿Informe del tráfico? Terrible. Desde la Sacamil. Terrible. Terrible. Ajá. Terrible. Más de una hora hasta aquí. Mira, y desde el propio Sacamil, Sí. desde ahí hasta acá, y que puro tráfico, no había accidentes, no había nada. Solo vehículos. Mucha densidad. Muy bien, pero ya estás aquí, bienvenido. Adalberto, hablando del tráfico, es una de las cosas que más nos estresan y nos preocupa a los salvadoreños, así como el precio de los alimentos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Le puedes explicar a nuestra audiencia primero qué es la Mesa por la Seguridad Alimentaria? ¿Quiénes están ahí? Bueno, la Mesa por la Soberanía Alimentaria es un espacio conformado por más de 22 organizaciones. Desde hace más de 10 años, ya vamos a cumplir 11 años, y es un espacio que nace con la idea de impulsar la soberanía alimentaria. Esta idea de soberanía alimentaria, que difiere un poco del concepto de seguridad alimentaria, va más allá de la seguridad alimentaria. Sí, es decir, que yo mencioné seguridad y la palabra es soberanía. En el caso nuestro es soberanía, ¿no? Mesa por la Soberanía Alimentaria. Correcto, pero también existe el concepto de seguridad alimentaria, que es un concepto institucional de Naciones Unidas, que trabaja 4 pilares, ¿no? Que existan alimentos, que sean accesibles, pues, inocuos, etcétera, ¿no? Pero la Mesa por la Soberanía Alimentaria va más allá, es decir, cómo se producen esos alimentos, cómo se distribuyen, qué tipo de alimentos, si son culturalmente adecuados, etcétera, no va más allá de eso. O sea, a ver, todos los aspectos que incluyen los alimentos, no solamente precisamente el precio. Sí, digamos que es una mirada mucho más amplia, ¿no? Y también parte de la idea de que los países puedan decidir en qué medida quieren o no quieren ser dependientes de alimentos. En el caso de El Salvador, el segundo país de Centroamérica más dependiente de alimentos. Del 1 al 100, ¿en qué porcentaje estaríamos que no somos soberanos de forma alimentaria? Fíjate que no hay dato concreto, porque el último estudio que se hizo fue de 2016 y ahí se hablaba más o menos de un 70% de dependencia alimentaria. Ahora posiblemente sea más, y en algunos productos es más, en otros es menos. Por ejemplo, el trigo no se produce aquí, entonces somos dependientes del 100%, nos gusta mucho el pan, ¿verdad? Pero todo lo que nos comemos viene de fuera. El arroz, más o menos un 90% del arroz que nos comemos en el país es importado, cuando en 1975 solo importábamos el 15%, o sea, cambia este grado de dependencia en el tiempo, ¿no? En el caso del frijol y el maíz, también somos altamente dependientes, a pesar de que somos un país productor de frijol y maíz. Sí, porque siempre se habla de cómo va la cosecha de frijol, ¿verdad? Y la famosa postrera y todo eso, pero aún así, ¿hay alguna medición de porcentaje? Yo sé que no hay datos exactos, pero ¿qué tanto dependemos de importar frijol y maíz? Que viene de Nicaragua. El caso de frijol, sí. El maíz es generalmente de Estados Unidos por el tema del Tratado de Libre Comercio, y el frijol principalmente de Nicaragua. Honduras en algunos casos, pero principalmente de Nicaragua. Más o menos en el frijol yo me atrevería a decir que somos dependientes de un 40-45% quizás de afuera. En el caso del maíz, si tomamos todo, porque hay maíz para uso industrial y el maíz para consumo humano, el maíz amarillo que generalmente se ocupa para la agroindustria, si sumamos todos, quizás estamos alrededor del 50% de dependencia alimentaria en el caso del maíz. En algunos periodos de tiempo hemos logrado una digamos, autonomía más o menos básica de maíz y frijol, pero en estos últimos años eso ha bajado también. Hay menos gente ocupada en el campo, menos área cultivada, menos producción de maíz y frijol, y eso tiene que ver con muchos factores, pero está decayendo cada vez más el agua. Yo quisiera referirme a otros 2 productos, los lácteos, de los cuales se habla mucho, Adalberto, y el azúcar.
El azúcar, pues tenemos 120,000 manzanas de azúcar cultivadas y casi todo es para exportación, ¿verdad? Ahí sí- Pero o sea, no importamos azúcar. No, O sea, esa es exportación. consumimos azúcar local. Sí, Ajá, pero la mayor parte de la producción de azúcar es para exportación, ¿verdad? ajá. Y en el caso de los lácteos, no tengo un dato exacto, pero gran parte de los lácteos, principalmente procesados, en el caso de los quesos, la crema, viene de Nicaragua. Y o sea que también estamos en déficit a nivel local. Tenemos récord mundiales de importación de alimentos, por ejemplo, bueno, el último dato que tenía, que somos el mayor importador per cápita de plátano en el mundo, por ejemplo, o éramos, ¿verdad? No tengo el último dato, o sea que cada plátano que nos consumimos por persona somos el mayor importador del mundo, o éramos, ¿verdad? Hasta hace varios años. Importamos coco, importamos aguacate aquí, o sea, A el pesar caso de las plantaciones de coco que están allá por Jiquilisco O sea y que- todo esto. es coco importado. Aquella frase de vos querés llevar cocos a Sonsonate, Posiblemente sea Sí, ya. coco importado. en serio. Digamos que hay plantaciones en Sonsonate, Jiquilisco, Ajá. pero eso se va rápido. O sea, ¿verdad? a ver, no abastece el mercado local, es lo que No, estás diciendo. no, ¿Y de no. dónde traemos cocos? De Guatemala, de Honduras, de Centroamérica. Generalmente Ajá. somos compradores de Centroamérica, a nivel centroamericano, en el tema de productos agropecuarios. O sea que hasta ahorita todo lo que has mencionado, solo el azúcar es la que consumimos. O sea, de todos los productos que para mí son de la canasta básica, ¿verdad? El azúcar es lo único que es local, 100% local. Sí, y el azúcar no es per se un alimento como tal, ¿verdad? Ah, no, pero sí, pero es esencial, parte de la... es algo Ajá. para endulzar, ¿verdad? Pero no necesariamente es un alimento. Y dedicamos mucha tierra a la producción de azúcar, 120,000 manzanas, que podrían dedicarse a la producción de hortalizas y frutas, ¿verdad? Ok. Cualquiera podría decir o pensar, ¿ve? Pero pues sí, con la globalización, pues sí, todos los países importan, exportan productos que necesitan, perdonen, se me fue la salida por otro lado. Entonces, ¿cuál es el peligro para un país no poder maniobrar o tener que depender de importar alimentos? Nos hace vulnerables, y eso lo hemos visto con el cierre de fronteras en Guatemala, por ejemplo, que fue una cuestión política en Guatemala, y eso nos puso en jaque, o sea, un par de días que cierra frontera Guatemala, y aquí se hace la debacle, ¿verdad? Pasa algo en Centroamérica. Centroamérica es una región muy pequeña, en términos generales es muy pequeña. Viene un huracán y afecta a toda Centroamérica, ¿no? Entonces, si viene un huracán y nosotros no abastecemos de Centroamérica, se ven afectados esos cultivos, entonces ¿en qué posición quedamos nosotros? ¿A quién le compramos? Recuerdo hace muchos años que incluso trajo frijol de Etiopía, en alguna crisis de producción de frijol, de pérdidas, y eso nos hace muy vulnerables. Entiendo que durante la pandemia se importaron algunos alimentos de México, específicamente Sinaloa. Sí, allí había producción local, por lo menos de frijol y maíz, había producción local. Lastimosamente se optó por importar ese producto y eso vino a afectar la producción nacional, ¿ve? Y se importaron otros alimentos que, si bien es cierto, no se producen a nivel nacional, pero yo creo que algunos se pudieron haber comprado local. Pero en esos días las importaciones crecieron un 300%, por ejemplo, en días de la pandemia. Las importaciones, sí. Importaciones. Adalberto, a ver, la agricultura o la producción de alimentos locales, y nos hemos referido a la agricultura, pero en realidad la soberanía alimentaria incluye un montón de productos, ¿verdad? Se dice de que no tiene el suficiente apoyo y básicamente, pues sí, necesitamos frutas y verduras. Recientemente vi un anuncio del Ministerio de Agricultura y Ganadería desde la Escuela Nacional de Agricultura refiriéndose a la tecnificación del sector para tener una mejor agricultura. ¿Cómo ves esta apuesta? Habría que preguntarle al gobierno qué es para ellos tecnificación, ¿verdad? Ajá. Porque ahorita están promoviendo algunas iniciativas tecnológicas que son cultivos protegidos, por ejemplo, casas maya, que le llaman, que es un tipo invernadero, pero no son invernaderos, son casas maya, digamos, protegidos, ¿verdad? Se produce dentro de un espacio protegido, cerrado. El problema de esa tecnología es que necesitamos mucha agua para producir. Estamos hablando de 4, 5 o más veces de agua para producir la misma cantidad de productos que como si estuvieran afuera.
Ok. En un contexto de cambio climático, el año pasado y este año hemos sido afectados por el fenómeno del Niño, que es sequía para nosotros. Entonces es una tecnología que no es tan resiliente ante el cambio climático. Entonces podemos buscar otras tecnologías que nos sirvan para, por ejemplo, cultivar agua. ¿Qué es eso de cultivar agua? Pues hacer obras de conservación. Para Los que el agua famosos se reservorios. filtre, los reservorios de agua, La por ASA ejemplo. te dijo a ti el otro día, compañero, es que esa entrevista no estuve yo aquí, pero leí que estaban haciendo unos reservorios en Chalatenango. En Chalatenango, sí. Ajá. Por ejemplo, esa debería ser una apuesta de política pública a nivel nacional, los reservorios de agua. Porque, o sea, cuando aquí el agua corre, Adalberto, deberíamos de estarla captando. Sí, y uno de los fenómenos que hace el cambio climático es que reconcentra las lluvias. Es decir, generalmente llueve más o menos lo mismo cada año, pero el cambio climático lo que hace es que reconcentra. Lo que llueve en una semana, pues lo llueve en un día. Entonces deberíamos de estar preparados y preparadas para poder captar esa agua y reutilizarla para agricultura, en este caso, con reservorios de agua. Y eso no lo estamos viendo como estrategia nacional. Quedémonos ahí. Yo te quiero dejar planteada una pregunta. ¿Cuál es la situación de, porque vaya, Diana Verónica dijo necesitamos frutas y verduras, pero también proteínas, pollo, carnes, lácteos, etcétera? Es decir, es más amplio, ¿verdad? Claro, todo. Ajá, todo. Pero, o sea, ¿por qué ha caído la agricultura en el país? O sea, ya lo dijiste, son varios factores, pero quisiera saber a tu juicio cuál es la principal causa. Antes, al menos desde la finca Las Veraneras, se está produciendo café Zampacho Black Honey, Cherito Café, y te vamos a hacer entrega, Diana Verónica, de una bolsa, como le hacemos entrega a todos los invitados de Diana Verónica y Tony, para que lo disfrutes. Es el café oficial de este programa de radio. El Cherito. Cherito El Café, Café. 100% salvadoreño, y además, esto es algo que también yo entendería que ustedes ven con buenos ojos, el tema del respeto al medio ambiente. Ellos compran café de fincas que respetan el medio ambiente, tienen prácticas orgánicas. Cherito Café lo puede encontrar en el Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo, en el Boulevard del Hipódromo, en Bolengo Plaza, y también a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Ya vino el desayuno de San Martín, compañero, veo fruta, veo yogurt, habrá por ahí pancakes y también croissant. Sí, esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa, San Martín, Panadería San Martín, tú muy bien lo dices, se ve un croissant. Creo que aquella es por el pancito, otro es la torta de huevo. Ah, el omelette, ¿verdad? El de omelette. huevo con hongos y o Porque jamón. viene acompañado del pancito cuadrado. Cuadrado. ¿Verdad? Y fruta y tu yogurt. Eh, Bueno, viene yogurt. Viene yogurt con frutas. Gracias a las amigas de Línea Rosa, Adalberto, te recomendamos a Línea Rosa. Línea Rosa es un servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres, pero un hombre es bienvenido, un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo pida una mujer. Seguridad, comodidad, confianza es lo que ofrece Línea Rosa. 6200-4491, su número de WhatsApp, y también los puede contactar en Línea Rosa App. Breve pausa, regresamos. Básicamente, ahorita en la pausa, nuestro invitado Alberto Blanco nos hizo cronológicamente Un resumen ejecutivo. De la pregunta que dejé planteada, o sea, ¿por qué la producción agropecuaria, voy a incluir ahí al tema del ganado y todo, en nuestro país está tan mal hoy por hoy? ¿Producto de qué? Bueno, ahí la historia nos marca el camino, ¿verdad? La historia, en algún momento El Salvador fue, por ejemplo, desde la época colonial, fuimos el mayor importador de cacao en algún momento del mundo, ¿verdad? ¿Importador o Exportador de cacao del mundo. Luego hubieron transiciones al añil, por ejemplo, también fuimos de los grandes exportadores de añil en el mundo. De ahí se cambió, se metió el café, se quitaron las tierras ejidales, le quitaron las tierras a las poblaciones indígenas, se ocupó para café. De ahí la caña, ¿verdad? Y por último, pues prácticamente nos hemos quedado con monocultivo, que es la caña, que es lo más fuerte. El café está cayendo, ¿verdad? Por el tema del cambio climático, las plantaciones son viejas,
cada vez son más afectadas por enfermedades, por hongos, etc. Y la conclusión que hemos llegado es que las prioridades han estado en otro lado, no en la agricultura, no en la alimentación. Posterior a estos modelos agroindustriales o agroexportadores, y nos quedamos con otros modelos. Por ejemplo, en la época del gobierno de Cristiani, ¿no? se cierra el IRA y se disminuye el peso que tenía el CENTA, el Ministerio de Agricultura. Entonces la prioridad era otra, la prioridad era disminuir el gasto, era reducir el tamaño del Estado, y después pasamos con Calderón Sol, ¿verdad? Calderón Sol incluso dijo que la idea era maquila, entonces vamos a exportar de todo, pupusas, tamales, y que vamos a comprar la comida después. Cristiani, privatizaciones, Calderón Sol, maquila. Maquila, luego flores, dolarización, AFPs, luego Saca, que no estoy seguro cuál fue su prioridad, pero no fue la agricultura. Y finalmente los dos gobiernos del frente que, si bien hicieron alguna inversión, pero esta inversión no fue sostenible y media vez acabaron estos gobiernos, pues retrocedimos, ¿no? Y actualmente pues la prioridad ha sido otra, ha sido el Bitcoin, ha sido SubCity y han sido otras cosas, pero no la agricultura. Y eso lo vemos con los números. Por ejemplo, el último presupuesto aprobado del Ministerio de Agricultura oficialmente es casi de 91 millones de dólares, pero de esos 91 millones, 18 millones son para préstamos, es decir, que el presupuesto de Agricultura ha quedado en poco más de 72 millones de dólares. Eso le alcanza al ministerio para salarios y para hacer el día a día, pero realmente no hay una inversión que fortalezca a largo plazo la agricultura. O sea, estamos trabajando con un presupuesto del Ministerio de Agricultura de 72 millones de dólares. Vaya, pero si fuera negocio, la gente trabajara la tierra. Correcto. Pero ¿por qué no es negocio? Pues no es negocio por varias razones. Uno, porque es un mercado no regulado. Es decir, que ¿cómo funciona el mercado del maíz y el frijol, por ejemplo? El agricultor le cuesta producir, según el Ministerio de Agricultura, el último dato creo que era por 14 dólares y algo, el costo de producción promedio nacional, ¿verdad? De manzana. Por quintal de maíz. Por quintal. Por quintal de maíz, 14 dólares y algo, ¿verdad? Por manzana, en tierra buena, en tierra fértil, que todo vaya bien, que el clima esté bien, se pueden producir 80 quintales, digamos, en promedio, aunque el promedio nacional creo que es 60 y algo de quintales. Si eso lo multiplicamos por el costo de producción, nos va a dar 1.200 dólares, digamos. Y eso lo diferenciamos con el precio. Vamos a ver que la agricultura está ganando alrededor de 400 dólares por temporada agrícola por manzana. Y generalmente en el país las explotaciones son de una o dos manzanas, principalmente de una. Entonces está ganando por producir eso 400, 500 dólares cuando todo va bien por temporada agrícola. Es decir, ¿quién va a vivir con 400 o 500 dólares al mes por 6, 7, 8 meses de trabajo? Entonces la agricultura no es rentable. O sea, esa es una de las falencias, del por qué no somos soberanos en los alimentos. ¿Qué otros rubros también deberían de cambiar de óptica? Por ejemplo, el café, los pronósticos de café hablan de que el café va a desaparecer en El Salvador alrededor del año 2030, 2035, por el cambio climático, porque nuestras alturas son bajas, o sea, la parte más alta, que es la parte de Chalate, una parte de Santa Ana, ¿verdad? La temperatura va subiendo, entonces el café va a sufrir los efectos del cambio climático. Por lo tanto, deberíamos de apostar a proteger ese bosque cafetalero, diversificándolo, sí dejando el café, pero diversificando, incorporando más productos para que sea más resiliente. Algún intento se ha hecho con el tema del cacao, para ir diversificando, pero creo que hay que diversificar más. Ese es un rubro que históricamente para el país ha sido importante, pero que el cambio climático lo va a afectar. El maíz y el frijol van a verse afectados también por el cambio climático. Hay otros productos que van a ver beneficiados, entre comillas, por el cambio climático, por ejemplo el maicillo. Va a haber más tierra apta para sembrar maicillo, pero el problema es que no comemos tanto maicillo, no hay una costumbre de comer maicillo. Porque el maicillo es para los animales. Generalmente es para consumo animal, aunque se pueden hacer productos para consumo humano, ¿verdad? Entonces, todos estos factores de cambio climático, abandono de la agricultura por parte del Estado, porque la agricultura tiene una característica que no es igual que otros bienes comerciales, ¿verdad? No es como producir una mesa, una silla, zapatos, ¿verdad? Sin comida no vive la población, entonces debería ser una apuesta estratégica
de seguridad nacional de los estados. Y hablo de estados, no de gobierno, ¿verdad? Porque los gobiernos cambian, ¿no? Que debería ser una política de estado, porque eso nos va a hacer más resilientes ante el cambio climático, más resilientes ante la subida de precios por el tema inflacionario, ¿verdad? Hay una guerra en Rusia, hay otra guerra en no sé dónde, entonces los precios suben. Como somos dependientes, entonces nos va a afectar. El caso del trigo, por ejemplo. El trigo, los insumos agrícolas y otros productos que no se producen en Centroamérica, derivados del trigo, del arroz, por ejemplo, que cada vez somos más dependientes del arroz incluso. ¿Y qué propone la Mesa por la Soberanía Alimentaria, Adalberto? La mesa plantea, en primer lugar, que exista institucionalidad, es decir, desde hace 18 años se presentó la primera propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. No se ha aprobado y desde que entró esta legislatura y la anterior, pues no se discutió ya. Se quedó ahí en el limbo, no se discutió y quedó abandonado. Se ha propuesto una reforma constitucional al derecho humano al agua y alimentación, tampoco se aprobó ni ratificó en la actual legislatura ni la anterior. Esa es la parte institucional. Luego hay una parte más técnica. La mesa propone nuevos modelos productivos. Y esto no es invento en sí de la mesa, ya los grandes estudios a nivel internacional sobre cambio climático plantean estrategias para enfrentar el cambio climático. El IPCC, el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, que es el máximo organismo internacional que estudia los impactos del cambio climático y que dice que Centroamérica es la segunda región más vulnerable ante el cambio climático en el mundo y es la región donde se esperan los mayores cambios de clima en el mundo. ¿Cuál es la primera? Las zonas, las pequeñas Antillas, las islas que están afectadas por la subida del mar. Entonces, Centroamérica es la segunda región más vulnerable ante el cambio climático. ¿Y qué vamos a hacer al respecto de eso? Entonces, planteamos modelos productivos alternativos, por ejemplo, la agroecología. La agroecología, que es un modelo productivo que no se basa en un monocultivo, como es nuestra matriz productiva actual, que está basada en monocultivos. La caña es un monocultivo, el maíz es una especie de monocultivo, el frijol igual, y eso, el tema de monocultivo es que es muy dependiente de la actividad humana, es decir, necesita que el ser humano esté trabajando ahí permanentemente, metiéndole energía, mano de obra, tecnología para que funcione. La agroecología busca equilibrar un poco la producción de alimentos con el medio ambiente. Y justamente en la pausa hablábamos un poco de los servicios adicionales que da la agricultura, pero una agricultura que esté relacionada con la ecología, es decir, una agroecología. ¿Qué da? ¿A dónde nos vamos a vacacionar en agosto, en Semana Santa? ¿Qué lugares buscamos la población salvadoreña? Buscamos la naturaleza, los ríos, los bosques, donde se vea bonito. Entonces la agroecología nos da paisajes, ¿verdad? Nos da fijación de oxígeno, producción de oxígeno, fijación de dióxido de carbono, diversidad animal y diversidad de plantas y especies. O sea, todos esos servicios nos da la agroecología. No solo es la producción de alimentos, sino que nos daría mucho más servicios ecosistémicos, le llaman técnicamente, y todo el mundo saldría beneficiado de eso. Y además es una producción de alimentos que enfrenta el cambio climático de una manera resiliente. Es decir, tenemos experiencia avanzada en agroecología que estuvo la temporada de lluvias que acaba de pasar, la de junio. La de junio, y las parcelas agroecológicas resistieron mucho más efectivamente que las parcelas que no eran agroecológicas para enfrentar tanto la sequía o como la lluvia, ¿verdad? Entonces estamos apostando a estos nuevos modelos productivos. ¿Y qué es esa parcela agroecológica? La parcela agroecológica incluye y trabaja sobre principios agroecológicos que se adaptan dependiendo de cada región, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo el paquete agrícola que daba antes el gobierno, que ya no lo da, ese mismo paquete en el Bajo Lempa, en zona aluviales, donde llega el río Lempa y deja muchos nutrientes, ahí ese paquete producía hasta 100 quintales por manzana. Pero, por ejemplo, en Cacaopera, allá en Morazán, ahí producían 18 quintales por manzana con el mismo paquete tecnológico. Es decir, en la agricultura no pueden haber recetas porque la receta en un lado funciona y en otro no. Lo mismo con los seres humanos, vamos al médico y a veces nos compartimos recetas, ¿verdad? Pues sí, fuiste al médico, ¿qué te dio? Pues yo voy a tomar lo mismo y me voy a poner peor, ¿verdad? Pero lo mismo pasa en agricultura. Entonces la receta no aplica, entonces debe especificarse con principios adaptables a cada región. Y esos principios, ¿qué va? Uso racional del agua, por ejemplo, en la agricultura.
Actualmente no hacemos un uso racional del agua en la agricultura porque no hay obras de conservación de suelo para filtrar agua, cosechar agua, etc. Hablamos de utilizar recursos locales, es decir, utilizar la naturaleza local para producción de alimentos y no depender tanto de productos agrícolas o abonos elaborados en otros países, ¿verdad? Que media vez hay una guerra en otro lado o cualquier cosa, pues se sube de precio y se daña la agricultura, ¿verdad? Hablamos de una participación de la gente en la comunidad para que haya más trabajo. La agricultura tiene una capacidad increíble de generación de mano de obra, de puestos de trabajo, perdón, y de generar arraigo. La gente que está en el campo no se quiere ir. Si se va es porque está obligada, porque no puede sobrevivir ya por el cambio climático, la falta de apoyo, etc. Hablamos también de hacer un uso racional de los recursos, de los bienes naturales, es decir, no depredar la naturaleza, sino que convivir con la naturaleza, pero siempre produciendo alimentos para la población. Y un principio elemental es producir alimentos para el pueblo. Es decir, que la producción de alimentos nacional sea para consumo humano principalmente, que esa sea la prioridad, y no para la exportación o para otros usos agroindustriales, o por lo menos que quede en un plano secundario. Adalberto, nos quedan como 5 minutos de entrevista y no hemos hablado de lo que ocurre ya una vez hecha la cosecha con los mercados y la oferta y la demanda. Tú nos decías que el productor agrícola no le puede poner precio valga la redundancia, a los productos. No, el precio depende de del otras. mercado. Depende de algo que le llaman mercado, que nadie sabe qué es, pero si el agricultor o la agricultora va a la plaza y lleva su producto y ese producto le costó 14 el quintal, por ejemplo, pero en la plaza lo van a comprar a 10. ¿Y qué va a hacer el productor o la productora? Está desprotegido ahí. Entonces lo compra a 10 y tiene dos alternativas. O lo revienta ahí mismo o se lo echa al lomo y se lo lleva de regreso a la casa. Pero si lo lleva de regreso a la casa implica pagar otra vez transporte y implica que no va a comprar medicinas o lo que sea que necesite que no produce él. Entonces, ahí hay una desventaja para la producción de alimentos porque dependemos de esos precios que pone el mercado, que nadie sabe qué es el mercado, pero ese mercado pone los precios. Entonces necesitamos una intervención del Estado, ya sea para fijar precios, para elevar el salario mínimo, que el salario mínimo no alcanza para la canasta básica, o para subsidiar la agricultura nacional, que es algo que no se hace, ¿no? Y eso nos hace que tengamos las canastas básicas más caras de la historia. El mes pasado llegamos a la canasta urbana más cara de la historia, nuevamente, o sea, no nos asustamos porque casi cada mes estamos reventando otra vez los récords, ¿verdad?, de canastas básicas más caras. El mes pasado también tuvimos las hortalizas más caras de la historia y eso nos pone en vulnerabilidad y pone en una crisis alimentaria a la población nacional. A esta altura, tú que estás en el tema, bueno, en temas generales de alimentación, pero mucho en agricultura, han bajado los precios. Han bajado, el problema es que, o sea, suben, por ejemplo, suben a 260, 265 y te bajan a 260. Pero hace 5 años estaba... Estás hablando de la canasta básica. De la canasta básica. Ajá. Pero Urbana. hace 5 años estaba a 230, 240. Entonces nos estamos acostumbrando a que sube dólares y baja centavos. Es decir, la canasta básica no ha llegado ni por cerca a los precios que estaban antes del último incremento del salario mínimo, que fue hace 3 años, por cierto, y que según la ley, según el Código de Trabajo, debe revisarse cada 3 años. Ya pasamos ese tiempo de 3 años y estamos cayendo en incumplimiento de la ley, por lo tanto debe revisarse otra vez el salario mínimo, porque el salario mínimo es producto de la canasta básica. O sea, la canasta básica es un indicador económico que nos sirve para determinar línea de pobreza, pero también para determinar salarios mínimos. Es decir, aquí las personas pobres en El Salvador son aquellas, la pobreza relativa son aquellas que no alcanzan 2 salarios mínimos. Y la pobreza extrema es la que no alcanza la pobreza extrema son aquellos que no alcanzan a cubrir 2 veces la canasta básica. Y la pobreza extrema es aquellas familias que no alcanzan a cubrir una canasta básica. Así se mide la pobreza con la canasta básica. Y tenemos que actualizar la canasta básica porque tenemos la canasta básica con menos productos de toda Centroamérica, con 22 productos en el área urbana y 15 en el área rural. Entonces, o sea, además de los 22, habría que agregarle. Sí, por ejemplo, Costa Rica tiene 52 productos en su canasta básica. Nosotros tenemos 22. En la urbana y en la rural tenemos 15.
porque según la canasta básica salvadoreña, la gente que vive en el área rural no come hortalizas ni come pan francés, vean. Entonces la sacan de eso y nos quedamos con 15 productos nada más para la canasta básica urbana. No come hortalizas. Bueno, ¿por qué? Porque no compran, ¿no será? Porque las producen ellos mismos. O sea, por la ahí lógica es que la producen, pero allá hay papa, cebolla, y esos productos solo se producen en zonas altas, ¿verdad? No la produce en general. No, y para producirlas tienen que invertir también, pues. Sí, pero Ajá. digamos que climáticamente solo se producen allá en la zona alta del Pital, Chalatenango, y no se producen en todo el país, y esa es una pequeña área. Entonces, Es lo que tú dices, dependiendo de la zona también hay que hacer su propio análisis. correcto, pero nuestras canastas básicas dicen que en la zona rural solo hay 15 productos. El gobierno está haciendo algunos esfuerzos, ¿verdad? Ya le había quitado aranceles antes, lo volvió a hacer a algunos productos importados, los agromercados, no sé qué tanto, y otro tipo de medidas. ¿Impacta o digamos que es bastante, hay mucha buena voluntad de ayudar, pero no es suficiente? Yo diría que veamos los resultados. O sea, el mes pasado tuvimos la canasta básica más cara de la historia y ya tenemos esta exención de aranceles. ¿Qué es caro? ¿Eh? ¿Qué precio llegó? 260 y pico de dólares. Ya le digo la. 64 creo que andaba, o 66. Sí. Uh-huh. Entonces, la canasta urbana llegó a 264.91 centavos. 92, si redondeamos. Es la canasta básica urbana más cara de la historia. ¿200 cuánto? 264.92 dólares, ¿verdad? Por una canasta de 22 productos para una familia de 4.7 personas. Algo así. Es una canasta bien básica, basiquita diríamos, ¿verdad? Reducida, y a pesar de eso tiene un costo muy alto. El salario mínimo es de 365 en el área para la zona de comercio, menos descuentos. O sea que si le descontamos los 264 dólares a 365, nos quedan 100 dólares menos descuentos. O sea, la gente tiene que sobrevivir con 70 dólares para pagar transporte, medicamentos, escuelas, agua, luz, etcétera, comunicaciones, gas, y eso no es posible. Técnicamente no es posible. El 27% de la población salvadoreña está bajo la línea de pobreza, o sea, más de un cuarto del país. Es una situación que no alcanza a cubrir una canasta básica. Y ya si hablamos de pobreza multidimensional, que es el último informe que sacó el PNUD, ya hablamos de otras cifras, ¿verdad? Pero la pobreza monetaria, que es la que define la canasta básica salvadoreña, pues abarca mucha parte de la población y está generando hambre ya, ¿no? Ya rato la encuesta dicen que la gente está reduciendo tiempos de comida, eliminando tiempos de comida o buscando otras estrategias como sustitución de alimentos de unos más nutritivos por otros más baratos. Y entonces, estamos fregados. Estamos fregados, sí, realmente estamos fregados. Y además, si actualizáramos la canasta básica, encontraríamos que hay muchas más personas en situación de pobreza que ahorita están invisibilizadas porque la canasta básica pues, no cumple, ¿verdad? con lo que realmente pasa en la realidad. Entonces tenemos que buscar otras alternativas que no hemos hecho antes, porque de repente nos ocurre hacer las mismas cosas que en el pasado. Entonces, ¿por qué no hacemos cosas diferentes para tener resultados diferentes? Y de momento no lo estamos viendo. 5 ministros en 5 años de agricultura, 4 viceministros, y no vemos claridad de qué pasa en agricultura. Ya vimos 2 planes, un plan de reactivación o despegue agropecuario que dijeron que iban a invertir $1.200 millones, 600 para granos básicos, 600 para café, eso no pasó. Y ahora un nuevo plan que habla de eliminación de aranceles, que no han resuelto esto porque la eliminación de aranceles para productos agropecuarios en Centroamérica pues no aplica porque no tienen aranceles. El presidente hablaba de eliminar aranceles a 200 productos de alimentos, de la canasta básica tiene 22, habría que ver cuáles son esos otros productos de la canasta básica, o que hablaba el presidente, y quiénes se benefician de esa importación, porque una de las peticiones de la mesa, por ejemplo, es eliminar el IVA temporalmente a los productos de la canasta básica. Eso tendría un impacto directo, inmediato, en la población, 13% menos. Y los aranceles no tenemos garantía de que el importador vaya a aplicar esa eliminación de aranceles al consumidor final o al intermediario, ¿verdad? Entonces, eso no hay garantía.
y estamos viendo que los efectos no son los que en teoría se esperan. No están bajando los precios de la canasta básica, al contrario, estamos rompiendo récord todavía. Muy bien, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Muchísimas gracias a Adalberto por compartir el análisis que ustedes hacen desde la Mesa por la Soberanía Alimentaria para conocer, ¿verdad?, esta situación en el país, el diagnóstico que ustedes hacen. Muchas gracias, y la población también llamado, ¿verdad?, de apoyar nuestra producción nacional, presionar a nuestra clase política también para buscar alternativas productivas que nos genere mayor seguridad para la población. Y nada más, muchas gracias y un saludo para los amigos y amigas que nos escuchan. Gracias por atender la invitación y ponernos en contexto de cuál es la fotografía del momento con respecto a nuestra soberanía alimentaria. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.